soy el gran maestro Damián Lemos para iChess. Bienvenidos a este nuevo episodio de las 3 mejores aperturas para jugadores de club. Como estamos hablando de aperturas, vamos a estar viendo líneas para blancas. Recuerden que las aperturas por lo general las jugamos con blancas y las defensas con negras. Y seleccioné 3 en particular porque todas tienen algo en común. Y lo que tienen en común es que se pueden jugar con un buen entendimiento de la posición y sin tener que memorizar tantas jugadas. La primera que seleccioné es el Londres para las blancas, que es jugar alfil F4 en esta posición, una jugada, o mejor dicho el sistema Londres, que es empleado por muchos jugadores, incluso el número 1 del mundo, Magnus Carlsen, la usó para ganar muchísimas partidas importantes, no solo en campeonatos de Blitz, sino en pensados también. Y lo bueno del Londres es que no solo lo podemos jugar contra D5, sino también, si las negras juegan con caballo F6, de todas maneras podemos jugar alfil F4, y nosotros generalmente sabemos dónde van a ir nuestras piezas. Entonces, por eso no me gusta el Londres. Además de ser una apertura flexible, no deja de tener cierto veneno, como vamos a ver. La línea principal es alfil F4. Las negras tienen ciertas opciones, pero por lo general quieren jugar con C5, sacar su caballo a C6 y jugar de esta manera. La mayor cantidad de partidas las vamos a ver con este sistema. Y por cierto, si les interesa estudiar el sistema Londres, tenemos cursos en iChess.es, en la parte buceo de aperturas, los van a poder encontrar. Las blancas juegan con C3. Si nos ponemos a pensar, podría ser como una eslava invertida, con blancas, y tenemos un tiempo de más. Caballo C6, caballo D2. Por lo general el blanco saca primero el caballo a D2, antes de jugar caballo GF3. La idea básicamente es enfrentar, por ejemplo, jugadas como dama B6 y tener a disposición la jugada dama B3. E6 es lo que juegan las negras. Ahora sí sacamos nuestro caballo F3, alfil D6 y nosotros alfil G3. Jugada muy natural, existen otras también, pero resulta muy natural esperar que el negro cambie en G3. De esta manera abrimos la columna H, todavía no estamos enrocados, así que si las negras probablemente se enrocan, vamos a tener posibilidades de ataque en el flanco de rey. Y algo también que debemos notar en este tipo de posiciones, que surgen a menudo en el Londres, es que tenemos la mejor estructura de peones, o mejor dicho, contamos con el mejor alfil, porque no choca contra nuestros peones. Y como podemos ver el alfil de C8, vamos a ponerlo en verde, que así se ve mejor, choca contra toda la cadena de peones y resulta ser un mal alfil. Aquí las negras por lo general se enrocan, y la jugada principal es alfil D3. También vemos otras jugadas que Carlsen, por ejemplo, últimamente empleó alfil B5, que también es muy interesante. Pero alfil D3 no deja de ser la jugada principal, ¿no? Y les muestro esta línea para entender un poco mejor algunas trampas del Londres. Obviamente están nuestros intereses en enrocarnos con blancas, pero también en ciertas situaciones, perdón con las flechas que están desviándose, en ciertas situaciones nuestro interés también es jugar caballo E5 seguido de F4, para seguir ganando espacio en el flanco de rey y por qué no atacar. Por otra parte, las negras van a estar muy interesadas en liberar su posición jugando E5. Por ejemplo, una jugada como dama C7, para intentar E5, perdería un peón, ya que la dama de C7 está tocada, las negras no pueden retomar en C5. Una jugada mucho más natural resulta dama E7, para luego sí jugar E5. Y nosotros con blancas vamos a retrasar el enroque y vamos a jugar un poco mejor, jugando contra los planes de nuestro oponente. Caballo E5, jugada muy natural, de ser necesario vamos a jugar
F4 también. Las negras están en una situación un tanto incómoda. Si tienen que tomar de esta manera, por supuesto pierden una pieza, pero si toman de esta manera, no dejan de haber entregado un alfil importante. Recuerden que el alfil de C8 no es tan bueno para las negras. Entonces, en esta posición, que parece totalmente inofensiva, muchos jugadores han caído en esta trampa y jugaron caballo de 7. Y uno dice, ¿por qué, no? Si caballo de 7 es una jugada súper natural y de hecho las negras ni siquiera se están debilitando. La razón es que luego de caballo por, ahora las negras tienen que comer en D7, de lo contrario cae la torre de F8, alfil por D6, dama por. Uno, si ve esta posición, piensa que el blanco está cometiendo errores al cambiar tantas piezas, pero no, vemos que D por C5, dama por, es aquí donde está el truco de esta posición, y las blancas juegan la inesperada alfil por H7 jaque. Rey por, jugada única, dama H5 jaque, pasamos la dama al flanco de rey con ganancia de tiempo, rey G8 y caballo E4. Una secuencia totalmente forzada, vemos como aquí la dama de C5 queda colgando, por lo que las negras no pueden comer, y jueguen lo que jueguen, caballo G5 va a ser nuestra siguiente jugada. Hay una partida donde las negras jugaron G6, que es un tanto turbia, ¿no? Pero sin hacerlo complicado podemos comer la dama de C5 y luego de peón por peón recuperamos el material con creces. Ahora las negras deberían mover la torre. Caballo F6, comemos el peón de H5 y quedamos en una posición sencillamente con 2 peones de más, sin dama para las negras. Eso significa que no hay contrajuego alguno. Y bueno, un final que si jugamos bien deberíamos ganar sin mayor dificultad con blancas. Entonces, vamos a ver de nuevo esto porque realmente amerita. Dama E7, caballo E5, este es el error. Nosotros sencillamente comenzamos a cambiar piezas, alfil por, y el golpe alfil por H7. Rey por, jaque, rey G8, hasta aquí todo, digamos, forzado. Hay una partida muy interesante donde en lugar de G6, que es la jugada que acabamos de ver, las negras jugaron dama C4. La partida en cuestión la pueden buscar, es Kamsky contra Shankland. Caballo G5. Amenazamos mate en F7. Dama D3 no sirve de mucho porque tenemos E4 con blancas. Se quedan sin jaques las negras y seguimos con el mate en H7. En esta partida las negras jugaron torre F de 8. Tenemos tablas ya si queremos, pero obviamente vamos a ir por mucho más. Y en lugar de repetir, aquí Kamsky jugó torre de 1. Jugada muy interesante porque en algún momento el pasaje de torre a la columna H puede llegar a funcionar. No solo a la columna H, sino quizás a la columna G. Y no hay que descartar también este tipo de avances. Teniendo en cuenta que aquí como mínimo tenemos tablas y que las negras están sin poder mover sus piezas y con el rey en H8, diría que las blancas tienen una clara ventaja. De hecho, esto fue lo que pasó en la partida. Las blancas jugaron E4 y las negras, al no ver ninguna jugada posible, alfil de 8 es mate, si mueven la torre se cae de mínimo el alfil de D7, al no ver posibles reacciones, decidieron devolver la pieza e intentar algún contrajuego con alfil B5, pero luego de torre D2 las blancas se defendieron fácilmente y eventualmente ganaron. Así que el sistema Londres, obviamente tenemos que ver muchas más partidas, pero lo que les va a quedar como sensación es que es una apertura muy fácil de jugar. Sabemos dónde van nuestras piezas y vamos a depender más de cómo juguemos el medio juego y no tanto la apertura. Pasamos a la siguiente, que es el ataque indio de rey. Cuando decimos ataque indio de rey pensamos en ubicar nuestras piezas caballo F3, G3 alfil G2, nuestro peón en D3, el otro caballo en D2 y nuestro peón en E4.
que es la formación característica del ataque indio. Pero no solo para tener el ataque indio necesitamos la reti. Es decir, caballo F3 en la 1 es la conocida reti. Y depende, ¿no?, lo que juegue el negro, el blanco tiene opciones de transponer a líneas de la inglesa relacionadas con peón dama, o por qué no, al ataque indio de rey con D3 y caballo BD2. Podemos empezar con la reti, pero lo que me gusta del ataque indio es que si somos jugadores de peón rey, vamos a poder jugar el ataque indio casi contra cualquier cosa. Ejemplo, el negro juega Caro-Kann, puedo jugar ataque indio. El negro juega siciliana, puedo jugar ataque indio. Juega Pirc o moderna con G6, el ataque indio es una opción válida. Contra la francesa, especialmente, el ataque indio es bastante popular y bueno en mi opinión. Contra la única quizás donde el ataque indio no es tan famoso es contra E5. Porque claro, luego de caballo F3, caballo C6, casi todo el mundo juega la española con alfil B5 o alfil C4, la italiana, en algunos casos la escocesa también. Es como que D3 parece un tanto pasiva. De todos modos, le daría un intento a esta formación porque después de todo el blanco no está haciendo nada mal y si uno domina bien el ataque indio, digamos, el que tiene que elegir el esquema o el que va a jugar diferente es el negro. Nosotros con blancas vamos a saber bien dónde están nuestras piezas. Y por supuesto el ataque indio, como su nombre lo indica, nos da muchísimas posibilidades de ataque, como por ejemplo vemos en la línea principal contra la francesa, que a estas posiciones también se podría llegar por ejemplo por una siciliana Poulsen, caballo C6, alfil G2. Las negras por lo general colocan su alfil N7 para evitar algún fourchette en el futuro, enroque, y torre E1. Jugada fundamental, nuestra idea en el ataque indio va a ser jugar E5 para que tengamos el peón bien defendido. Y además, al tener un peón en E5, nos aseguramos de tener más espacio, pero lo más importante va a ser quitar al caballo defensor del enroque. Dama C7, E5, caballo D7. Ahora tenemos que defender ese peón con dama E2 y B5. Nosotros, que tenemos mucho más espacio en el flanco de rey, vamos a basar nuestra estrategia en ese sector. Y las negras, al no poder competir con nosotros en el flanco de rey, van a intentar hacer totalmente lo contrario, atacar en el flanco de dama. De este razonamiento, ¿no?, que es bastante lógico, y ambos tienen que jugar así, lo que me gusta es que, si ambos tenemos éxito, mi objetivo es el rey en el flanco de rey, mientras que las negras en el flanco de dama pueden abrir la posición, pero a lo mejor consiguen comer la torre de A1, ganar material. Si ambos llegamos a tiempo, el blanco debería ganar, ¿no?, porque le vamos a dar mate. Tenemos un objetivo mucho más claro. Y hablando de estrategia, el caballo por lo general va a F1, de esta manera damos paso a nuestro alfil, y como vamos a ver, también H4 es una jugada fundamental. Así pasamos el caballo a G4 en muchas variantes, a lo mejor H5 la podemos hacer también para intentar destruir su enroque. Con el alfil en F4 también podemos intentar caballo G5 y dama H5. Estamos muy cercanos a su rey, es decir, hay amenazas que van a surgir pronto. Por ejemplo, el torre Fc8 de las negras también es interesante para darle un poco más de espacio a su rey y para que intenten defenderse con caballo F8. Todas jugadas y detalles estratégicos que, si sabemos mejor que nuestro oponente, vamos a tener ventaja en la partida. Aquí, por ejemplo, muchos jugadores de club tal vez no consideran torre Fc8. Es decir, no piensan que la torre está bien ubicada ahí y no se dan cuenta del detalle de que el caballo puede colaborar, por ejemplo. Estas son las cosas que hacen la diferencia también entre jugadores. Torre Fc8, alfil F4, y aquí se viene ya el primer error de las negras. Es de una partida Votava contra Stosek,
Y en lugar de dama b6, que hubiera sido razonable, ¿no? Sacar la dama de la diagonal de nuestro alfil, las negras juegan caballo d4. La idea es lógica, quieren abrir la columna C. Pero claro, luego de caballo por peón por, en esta misma posición podemos hacer torre a c1 sin pensar mucho. Defendemos bien nuestro flanco de dama y luego sí tenemos la posibilidad de seguir atacando en el flanco de rey. Esto hubiera sido totalmente aceptable, pero las negras omitieron alfil por d5. Siempre están presentes estos temas, además de todas las maniobras que hablamos. Este tipo de tácticas se ven muy a menudo y es un tema particular del ataque indio. Si peón por e6, aquí está absolutamente todo colgando. Y si alfil d6, entre otras tenemos peón por, cambiamos piezas y vamos a jugar un final de cambiar damas con sus peones totalmente débiles y con su alfil de a6 muy fuera de juego. Creo que esto es una clara ventaja para las blancas. Y claro, luego de alfil por d5, en la partida en cuestión las negras decidieron jugar alfil b7, pero bueno, después de alfil por dama por, estamos jugando una posición simplemente con peón de más para las blancas, que no es poco, y el peón de d4 que puede ser un objetivo de ataque. Este ejemplo lo mostré porque es la línea principal del ataque indio, pero también para mostrarle un poco las ideas de cómo se juega esto. Recuerden también que, por ejemplo, si jugamos el ataque indio contra la siciliana, no solo podemos jugar de una manera, muchas veces podemos incluir la jugada f4, en algunas variantes el caballo va a e2 o a f3, hay mucha flexibilidad para las blancas. Entonces lo que les recomiendo, si quieren incluir el ataque indio dentro de su repertorio, es ver contra las diferentes defensas del negro, ver buenas partidas del blanco jugada por buenos jugadores que hayan jugado el ataque indio e intentar asimilar las ideas. Creo que el ataque indio es una muy buena opción y ahora pasamos a la última opción que elegí, que también es muy buena. No están por orden, es decir, el Londres no es mejor que el ataque indio, ni la que sigue es mejor que las anteriores, es simplemente el orden que elegí. Vamos a pasar a la siguiente partida. Y bueno, la siguiente apertura que vamos a ver es el sistema Call. El sistema Call para mí es realmente muy bueno y quizás no tenga la popularidad que se merece. Básicamente es, luego de estas jugadas, no jugamos el gambito dama con c4, sino que hacemos caballo f3, que es más flexible. Y luego de caballo f6 vamos a jugar con e3. Parece una jugada totalmente inofensiva, pero si revisamos los últimos antecedentes a gran nivel, Carlsen la jugó contra Karjakin en la final del Campeonato del Mundo de Nueva York. Y hace poco, en este año en Norway Chess, la jugó Kramnik contra Anish Giri. Así que eso habla por sí solo. Además, si nos ponemos a pensar, vamos a ver esta posición del gambito dama rehusado. El call sería jugar, digamos, con blancas una posición similar con tiempo de más. ¿Qué puede tener de malo eso, no? Es decir, aquí, caballo f3, caballo f6, e3, a diferencia quizás de la posición que vimos antes con negras, nosotros con blancas no vamos a estar obligados a jugar c4, va a ser parte de nuestro plan, sí, pero no es fundamental. Lo que sí vamos a hacer es alfil d3 y dentro de lo posible jugar b3 y alfil b2. Con una posición muy armónica y flexible. Vamos a ver algunos ejemplos porque lo mejor que podemos hacer para entender estas ideas es ver partidas. La partida de Kramnik con Giri de Norway Chess de este año empezó con caballo f3 con una reti, pero luego de d5 rápidamente las blancas jugaron d4 y aquí e3 estamos dentro del sistema call, e6 alfil d3, c5
Y aquí las blancas se enrocaron, una jugada totalmente natural. Y las negras se arriesgaron con C4, lo cual creo que es una jugada un tanto extraña. Y no me parece buena. Creo que Giri quiso tal vez experimentar en esta partida. Como vamos a ver, es una partida muy corta. Y todos tenemos realmente malas partidas a veces, o un mal día, ¿no? No fue definitivamente su mejor elección. Y C4 lo que tiene, ¿no?, es que si bien gana espacio en el flanco de dama, ahora no hay tensión en el centro. Esto le va a dar al blanco una luz verde para atacar. De hecho, puedo jugar algún día con caballo E5, romper el centro con E4. ¿Por qué no intentar jugar con B3 también? Es decir, C4 luce agresiva por un tiempo, pero luego de alfil E2, el peón ahí no está tan bien como en C5, ¿no? Con negras es mejor mantener la tensión y que el centro esté más dinámico. Las negras jugaron B5 y Kramnik inmediatamente intenta atacar esos peones del flanco de dama. Caballo C3 también me parece muy interesante. Las negras siguen ganando espacio, pero cada vez que avanzan más sus peones, que no pueden volver atrás, van generando debilidades que a corto plazo incluso podemos aprovechar con blancas. Aquí, por ejemplo, prefieren jugar C3, las negras, para limitar nuestro alfil, pero Kramnik sigue abriendo la posición. A3 también va a ser parte de la estrategia blanca. Por ejemplo, aquí A3 me parece muy buena. Las negras tienen que jugar A5, de lo contrario comemos en B4 y el peón de C3 también va a quedar débil. Y alfil B5 jaque. Tras simples jugadas, las blancas se aseguran de que el rey de 8 no se pueda enrocar. De hecho, se va a quedar en el medio del tablero. Y es interesante ver, ¿no? Quizás, ¿por qué no caballo B de 7? Que es una jugada muy arriesgada también, porque claro, las negras ya se están clavando, e incluso una jugada como caballo C5 podría ser demasiado buena para las blancas. Deciden las negras ahorrarse esos problemas y jugar rey F8. Todo lo que tiene que hacer aquí el blanco es abrir la posición, porque con ese rey en F8 las negras no pueden jugar, y más si les falta desarrollo. Dama B6, todo muy natural, dama por B7, dama E2. Lo que decíamos, ¿no? Par de alfiles, rey en el medio de las negras. Lo único que nos queda es abrir la posición y sencillamente el resto no va a hacerse solo. G6 hacen las negras, intentando acomodarse, pero es aquí donde Kramnik hace E4 y de esta manera sacrificamos un peón, pero nos aseguramos abrir líneas. El resto debería ser muy sencillo. Cuando uno tiene el par de alfiles, no, por lo general está interesado en atacar. Aquí, por ejemplo, caballo por F7 es una amenaza. Rey de 8, las negras se ven obligadas a jugar. Y luego de alfil F4 estamos en la jugada 20 y aquí las negras abandonaron. Seguramente ante tantas amenazas y no ver defensas, más contra un jugador como Kramnik, está bien abandonar esta posición. Que esto haya pasado en una partida entre dos de los mejores grandes maestros del mundo llama la atención y por supuesto me da mucha más confianza en el call. Como digo, quizás las negras no jugaron su mejor partida, esto le puede pasar a cualquiera, pero bueno, no deja de ser Giri, que es un gran jugador, ¿no? Y que haya perdido en 20 jugadas contra el sistema call, como digo, me da cierta confianza. Este quizás no es el ejemplo más común que vamos a ver, ¿no? Porque muchos con negras no van a jugar C4, sino que van a hacer una jugada más natural como caballo C6. Aquí nosotros hacemos la simple B3, con nuestro plan que está clarito, ¿no? Deshacer alfil B2. No nos preocupa un caballo B4, porque simplemente podemos sacar el alfil y jugar A3 después. Las negras serán las que están perdiendo el tiempo al final del día. Alfil D6, alfil B2. Se empiezan a ver algunos de los planes
de las blancas, como por ejemplo caballo E5 seguido de F4. De esta manera podemos intentar atacar en el flanco de rey. Primero no, me gusta jugar caballo BD2 de todos modos, para que de esta manera las negras no puedan jugar caballo E4. Y esta es la posición, digamos, que me gustaría destacar. Luego del caballo BD2 hay muchísimos planes para las blancas. Depende de lo que juegue el negro, ¿no? Imaginemos que hace una jugada sin mucho sentido como torre B8. C4 es una jugada que la vamos a considerar, que la haríamos en la jugada 2 con blancas, pero aquí primero acomodamos bien nuestras piezas antes de jugarla. Tomar en C5 seguido de E4 es otra maniobra conocida. ¿Por qué no intentar jugar A3? Para que si el negro hace cualquier jugada, comer e intentar jugar con B4 y C4 o B4 y E4. Son muchísimas las combinaciones posibles del blanco y tampoco en esta posición descartaría, ¿no?, el plan de caballo E5 y F4, que alguna vez lo vamos a ver también. En esta partida, que es una partida de Rubinstein contra Kostic, las negras decidieron jugar dama E7 y las blancas, de todos los planes que vimos, que son bastantes, decidieron jugar C4, B6, torre 1. Bueno, jugada más que natural sabiendo que él tiene la dama en E7, alfil B7, y aquí las blancas decidieron abrir la posición. Tenemos una ligera ventaja en desarrollo, repito, lo de la columna E nos tiene que favorecer, entonces esta jugada de 4 es muy natural. Las negras deciden cambiar un par de piezas, lo que también es lógico, y estamos en una posición donde ambos alfiles, los de las negras y por supuesto los de las blancas, todos los alfiles están muy en juego, hay que tener mucho cuidado, pero quiero creer que estamos con blancas y la ventaja de apertura, esa iniciativa, ¿no?, que uno conserva, todavía la tenemos. Algunos caballo F5 pueden surgir, algunos descubiertos, la columna E. El negro decide jugar caballo por D4 y aquí el blanco tomó la mejor decisión de la partida. Come el alfil de D6 primero. Hay que calcular un poquito, pero vamos a ver que se puede. Alfil por hubiera llevado a más cambios y creo que la ventaja de las blancas es simbólica. No está mal, pero el negro está muy sólido. Caballo por D6 luce mucho mejor, dama por alfil por D4. Y ahora tenemos el par de alfiles, que sabemos que en posiciones abiertas el par de alfiles es un arma muy poderosa. También sabemos que el alfil de D4 es tabú por alfil por H7. Entonces la partida, luego de alfil por D4, las negras jugaron torre F de 8, alfil por F6, única es G por F6, jaque rey H8, y las negras parecen no estar tan mal. No soy partidario de tener esta formación, pero bueno, tienen algún ataque en la columna G, y aquí viene la sorpresa. ¿Cómo evitamos torre G8? Con alfil por H7. Impresionante jugada. Ahora torre G8 no se puede. Si las blancas comen, tenemos el pasaje rutinario de torre y le damos mate en la columna H. No hay dama de 1. Tanto la dama de G4 como la torre de A1 están defendiendo. Entonces, luego de alfil por H7, las negras juegan F5. Pero bueno, esto hace nuestra labor más fácil porque ni siquiera las negras pudieron comer una pieza. Torre 3, el pasaje conocido de torre. Torre G8, rey E7. El resto debería ser sencillo. Incluso aquí obligamos a las negras a jugar torre F8, lo que les saca mucho contrajuego. Como si esto fuera poco, las blancas hacen alfil G8. Este alfil realmente fue una pesadilla para las negras, aún desde H7 y desde G8 no deja de molestar. Y obviamente si torre por, ganamos con dama por F7. Las negras, en su intento, ¿no?, de crear algún contrajuego, hacen dama E4, que por cierto no es ninguna amenaza porque G2 está defendido. Y las blancas, antes de torre por F7, hacen una jugada muy fina, que es torre D1.
cortamos al rey, no tiene escapatoria y tampoco tiene manera de parar torre por F7 y mate. Así que una partida muy interesante de Rubinstein, que realmente en el call vemos más luchas estratégicas, pero aquí también resultó en una partida de ataque. Me recuerda a la línea que vimos del Londres, que parece totalmente inofensiva, y en un momento viene alfil por H7, dama H5 y caballo E4. Esto es lo bueno que tienen estas aperturas, ¿no? Están llenas de veneno y no dependen tanto de memorizar, sino de entender la posición que estamos jugando. Así que espero que este video les haya gustado, que les haya sido de utilidad, y espero verlos en mis próximos capítulos. Muchas gracias.